Narrar cuentos es un arte que existe desde la antigüedad. Tono, timbre, gestos dan vida a personajes, visibilizan ambientes, lugares, transmiten emociones. Desde la década del 50 del pasado siglo se inició en Cuba el estudio y difusión de la teoría y la técnica de contar cuentos. Y es que la narración oral es un arte en sí misma. La definen como un arte escénico que como ningún otro ofrece infinidad de vías para la comunicación alternativa precisamente por las posibilidades del narrador de improvisar y de recrear. En Manzanillo existe un proyecto liderado por Luis Rodríguez Peña que se dedica a la narración oral. Vamos a conocer de cerca esta propuesta conversando con su director. Soy técnico de aquí del Conjunto Escultórico Celia Sánchez Mandolé y a la vez soy director del grupo de narración o proyecto de narración oral La Barca de Noé, que estamos trabajando desde el 2015. Comenzamos como teatro, pero luego ya decidimos definitivamente comenzar a hacer narración oral desde febrero del 2016. Nos interesa sobre todo conversar con usted sobre el tema del narrador oral. A ver, ¿hay tradición de eso aquí en Manzanillo? Bueno, ¿qué te digo? La oralidad como tradición es algo inherente a todos los pueblos del mundo. Sí hay tradiciones. El que diga que no hay tradiciones en su lugar, en su espacio, en su hábitat de oralidad, está mintiendo. ¿Por qué? Y menos nosotros los cubanos que somos tan cuenteros, tan conversadores, ¿ves? Siempre que nos encontramos hacemos un cuento o una historia. Muchas veces de la fantasía, muchas veces de la mentira, pura mentira que queremos. O, ¿ves? De alguna manera siempre estamos contando, siempre estamos transmitiendo algo, comunicando. Y es inherente al cubano, de manera especial, a todo el mundo, pero de manera especial al cubano, saber, entender lo que es oralidad, lo que es contar, lo que es transmitir. ¿Qué sucede? Que nosotros como narradores orales pasamos eso por un filtro artístico y contamos algo que tenga un propósito, ¿no? Exacto, eso te iba a preguntar. Efectivamente. ¿El proyecto me dijiste que se llama? Sí, La Barca de Noé, sí. Ajá. ¿El proyecto en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? El proyecto como tal, ya lo dice, porque cuando dice proyecto es algo que uno quiere hacer. El proyecto está encaminado en llevar la oralidad a las zonas rurales, a las zonas desfavorecidas donde la actividad cultural es más pobre, porque solamente allí se hacen las cosas que hacen los promotores culturales de esos lugares, de esos espacios. Pero mi interés o nuestro interés a la hora de arrancar, que decía 2016, pero fue 2015, febrero de 2015, nuestro interés era llevar definitivamente la oralidad a esos lugares, pero con un propósito múltiple. En primer lugar, incentivar el deseo de la lectura, que se ha perdido con el encarecimiento de los libros y con también el desarrollo de las nuevas tecnologías, que no son malas, pero bueno, hay que saberlas enfocar. En segundo lugar, rescatar las tradiciones españolas de nuestra cultura, porque nada más se habla de la cultura africana, del babalao, de que si no sé qué, de que si el bembé, pero de la cultura española, que es 65% de nuestra población actual, no se habla en los medios. Y eso es parte importante de nuestra cultura también, porque el congrí y muchas otras cosas no las trajeron los africanos, las trajeron los españoles. Entonces eso también está dentro de nuestro propósito. Pero como propósito o objetivo fundamental de nuestro proyecto es rescatar y formar valores. ¿Cómo decimos rescatar? A los investigadores no les gusta esta palabra, lo que dice que rescatar es... No, sí, porque hay cosas que sí están dentro de nuestro público, especialmente niños, jóvenes y adolescentes, que queremos que se ganen otra vez y queremos formar más valores porque son necesarios. En todos los lugares del mundo la gente que de verdad ama se preocupa por los valores. Y nosotros tenemos a un grande que se ocupaba mucho de los valores, que era José Martí. Y enfocados en todos esos proyectos, en todas esas ideas, es que queremos encaminar este proyecto que no ha sido en todo su esplendor porque no hemos tenido apoyo institucional. Pero sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es interés nuestro e interés de muchas personas que están enfocadas en ayudarnos en que esto se realice. ¿El proyecto es usted y alguien más? Bueno, ahora en este momento somos tres narradores orales. Éramos 5, pero bueno, la resistencia de los jóvenes no es muy larga ni fuerte. En este momento somos 3 narradores orales los que estamos en el proyecto nada más. Y en los lugares a donde han estado, ¿cómo ha sido el impacto, la acogida que han tenido a partir de esto, que prácticamente es una experiencia nueva para las personas? Claro que sí. Mira, estuvimos hasta el 2018 estuvimos incursionando en el Consejo 7
Vuelta del Caño. Ahí estuvimos haciendo varias actividades y eso impactó mucho. No solamente por el tipo de público, sino en las condiciones en que se trabajaron allí. Pero lo más importante, lo que mejor, lo que más nos gustó de lo que ocurrió allí fue no solamente el impacto del público, el agrado, ¿ves? Porque recibieron cosas que nunca habían recibido, cuentos, entonces también les hicimos adivinanzas, les regalamos algunas boberitas que llevamos, lapicitos, marcadores, todas esas cosas que tienen que ver también con la lectura, la escuela, la enseñanza. Pero lo más importante fue el apoyo que nos dieron los organismos del gobierno, los delegados, los promotores también, como no. Y eso fue importante porque eso dejó la impronta de que hay necesidad de este trabajo y de que las personas lo agradecen. Porque como mismo lo agradeció el público, en condiciones difíciles, cuando les digo así fue porque estuvimos trabajando bajo llovizna, en medio del fango. Fue muy lindo aquello, ¿ven? Fue algo que impactó. Pero desafortunadamente no pudimos continuar porque no teníamos transporte. Eso fue una cruzada y solicitamos transporte, pero tampoco ha sido posible. Si yo puedo preguntar, ¿y qué es narrar para usted? Narrar no es más que hacer historias que sirvan para algo. ¿Ves? Yo me gustaría enfocarlo así, que sirvan para algo, ¿ves? Porque hay muchas historias, pero no todas sirven, ¿ves? Yo pienso que cuando nosotros narramos, edificamos, alegramos a las personas, les hacemos pensar, reflexionar, ¿ves? Por eso a nosotros nos gusta hacer historia, porque cada vez que terminamos las personas dicen, caramba, esto es así, es verdad, debiera ser así, ¿ves? ¿Con qué público trabajas? Desde el punto de vista de la edad me refiero, Sí. a la hora de escoger el público o es, Bueno, ¿cómo lo hacen? bueno, mira, ahora, dadas estas condiciones de que no tenemos presupuesto ni siquiera para comprar bicicletas eléctricas, pues, ¿qué hacemos? Sencillamente trabajar en el público que tenemos a nuestro alcance, con ese público que es las escuelas. Pero eso es bueno, Un porque ahí estamos público aprovechando maravilloso, y es muy necesario. pero que incluso dentro del medio donde yo estoy de patrimonio, hemos logrado mezclar las dos cosas. Yo hablo de historia, hablo de patrimonio histórico, hablo de Celia y hago historias de valores que tienen que ver con Celia. Y ya, asunto resuelto. No nos podemos parar, seguimos trabajando, para no perder el hábito, la costumbre, seguimos trabajando. ¿Qué ocurre entonces? Que ahora en esta nueva dimensión lo que tratamos es de aprovechar los públicos. Dentro de mi plan de actividades, que son 4 o 5 actividades en el mes, tratamos de hacerlas casi todas en la enseñanza o en centros laborales, porque aquí por las condiciones de este espacio no se pueden hacer muchas actividades. Y aprovechamos y allí mismo contamos historias, le narramos a los niños, le narramos a los adultos y luego confrontamos, porque de cierto modo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la oralidad es patrimonio también, igual que la historia nacional. Sí. Incluso es patrimonio inmaterial de la humanidad, la oralidad. Sí. O sea, el hecho ese de narrar, de contar, es patrimonio. ¿Por qué? Porque dijo alguien entendido que en una batalla hay 2 personas importantes. Una es el jefe, el que dirige la batalla. Y la otra persona es el narrador. ¿Por qué? Porque es el que cuenta lo que ocurrió. Porque si no hay papel y lápiz ni hay cámara, él es el que va a contar lo que ocurrió, ¿ves? Pero además En para verdad. después poderlo reflejar en un papel. Y para que después Y para cuente que que forme quede- parte de esa historia. Sabemos que los fundamentos de la historia mundial se han escrito debido a que ha existido una tradición oral que se ha cómo no. transmitido de Sí. generación en generación. O sea que eso es importante. Gracias a también. eso conocemos parte de la historia, Efectivamente. gracias a la narración oral. Efectivamente, no toda fue escrita hasta que no se creó la imprenta o el modo de escribirla. Bueno. Pero hubo un tiempo en que no había soporte donde se pudiera escribir, ni Pero cuando- había instrumentos con que escribir y tenían que decir, no, porque hace En el 500 tiempo de años, Homero hablaban de los Raxoras, eso, que eran los que venían contando las efectivamente. Tenían historias. que contar. Efectivamente, así mismo es. ¿Y cómo Los juglares. seleccionan? A eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo seleccionas? seleccionas? ¿Qué historia vas a hacer? ¿Qué cuento vas a...? Bueno, mira, para seleccionar una historia lo fundamental es que le guste el narrador. Nosotros tenemos esa ventaja que el trabajo del narrador oral es prácticamente independiente, no es como en el teatro, que eso nos gusta, ¿ves? Que somos más libres. Porque en el teatro te dicen, tienes que hacerte personaje. No, pero que mira, no, que tú puedes hacerlo y el director te obliga, no, te pelas o te haces esto. Nosotros no, nosotros tenemos que amar el cuento. Lo podemos leer 500 veces y puede que, no, que va, no lo hallo. Leemos el cuento, nos gusta
le vemos algo que podamos transmitir a través de él, le vemos algo que tenga que ver con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestros valores, y lo hacemos. Y lo hacemos y lo rehacemos. ¿Por qué? Porque el cuento no se hace de memoria, se reinventa. Cada vez que yo lo cuento de una manera diferente, ¿ves? No es cambiándole el sentido, sino las palabras, ¿ves? Sí, porque no es, Porque no es reproducir de memoria lo que me aprendí. Efectivamente. Y eso le da más fluidez y más naturalidad al acto de la narración oral, que no enriquece. lo tiene en ningún otro arte. Entonces el arte de la narración oral es por eso que Francisco Garzón Cepeda, que fue el creador de la narración oral escénica, que él comenzó a hacer actividades en el Parque Lenin junto con Teresita Fernández. Él narraba un cuento o dos y ella hacía una canción. Él volvió a narrar uno o dos más y hacía una canción. Y así nació la narración oral escénica. ¿Y algún cuento favorito? ¿Algún cuento suyo mío favorito? Sí. Bueno, Que crea que siempre debe estar o es el que más... Bueno, el que de los prefiere. primeros, La belleza y la fealdad. Precioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que muchas veces no vemos la realidad de las cosas. ¿Quieren que se lo haga? Cuentan que la belleza y la fealdad salieron un día a pasear por las márgenes de un río porque hacía mucho calor. Sí, eran días parecidos a esto de mayo en que uno se echa mucho aire porque es tremendo el calor. Y nada, se quitaron sus ropajes y se pusieron dispuestas a entrar a las aguas. Cuando estaban en lo más rico, disfrutando la frescura del agua que provenía de las más altas fuentes de los ríos, comenzaron a conversar de todas las cosas bellas de este mundo y también de las terribles, ¿por qué no? Hablaban del amor, de la soledad, de la alegría y de la desesperanza. Ya estaban un poquito cansadas de conversar cuando de pronto la fealdad decidió marcharse, pero muy sutilita, sin decirle nada a la belleza que estaba entretenida todavía echándose agua en la cara. Salió del agua y sin que la belleza se diera cuenta, se puso los ropajes de esta y se marchó. La belleza, luego de entretenerse otro rato más en las aguas, también decidió marcharse. Pero ¿cuál no sería su sorpresa que al llegar a la orilla se dio cuenta que ya sus ropajes no estaban? La fealdad se había puesto los ropajes de la belleza. Y ella, como es tan tímida y tan recatada, ¿de qué manera se iba a ir desnuda? No le quedó otra que ponerse los ropajes de la fealdad. Y así mismo se marchó por donde mismo había venido. Y es por eso que hoy muchas personas confunden a la belleza con la fealdad, porque solamente se fijan en sus ropajes. Pero afortunadamente hay personas como ustedes y como yo que sabemos distinguir la belleza de la fealdad sin importar los ropajes que lleven, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por todo. Le vamos a hacer Las gracias a Luis Rodríguez, director del proyecto de narración oral La Barca de Noé, por compartir este tiempo con nosotros. A ustedes los esperamos en próximos encuentros. Recuerden que somos Radio Granma Manzanillo en todas las plataformas digitales.